Hola, bienvenidos a una nueva edición de Los Escribidores en la Kuma Pusaki, nuestra revista virtual de literatura. En esta oportunidad, casi a 100 años de cumplirse el nacimiento del Dada, estamos hablando acá con Enrique Santiago con respecto a este movimiento artístico. Enrique Santiago es poeta, es escritor, pintor, investigador, que pertenece al movimiento surrealista chileno y es parte del grupo Derrame. Bueno, gracias Enrique por estar acá y poder conversar un rato acerca de Dada. Bueno, Dada tiene sus inicios, históricamente hablando, en el año 1916, con el impulso que le da Hugo Ball y Richard Heuselbeck en Café Voltaire, como decía, donde se van integrando otros integrantes con el tiempo, llegando a participar una buena cantidad. La mayoría de ellos son refugiados, vienen huyendo de la guerra. 1916, estamos hablando de la mitad De la Primera Guerra. de la Primera Guerra Mundial, estamos hablando del medio de la confrontación mundial, y surge esencialmente por el rechazo de estos poetas, estos literatos, estos artistas, en cuanto a la sociedad que se estaba dando, a una sociedad positivista, a las ideas que en ese momento burguesas, que eran predominantes y que habían llegado a concluir a una confrontación mundial brutal con las sabidas consecuencias que tuvo la Primera Guerra Mundial, o sea, la cantidad de muertos, la guerra de trincheras, etcétera, etcétera. Entonces, ante este horror, eh, estos, estos jóvenes, que eran jóvenes en ese momento, no quieren participar. Primero son los primeros en darse cuenta de que esta guerra no los beneficiaba, no beneficiaba a ninguno de los pueblos, sino que era una suerte de confrontación de las burguesías y de los poderes oligárquicos que en ese momento imperaban en la Europa que se vivía en el mundo, ¿no? Que también al final termina siendo una guerra global. Y ellos no compran, para decirlo de forma coloquial, esta suerte de idea que recorre todos los países de enlistarse, qué sé yo, y de partir a la guerra, estas guerras patrias, etc. Entonces, ellos se refugian en este caso en Suiza, que era un país neutral, y precisamente en Zúrich. Y ahí se empiezan a incubar todas estas ideas revolucionarias, porque Dada es un movimiento revolucionario, donde ellos quieren romper con todo lo que está estipulado, con todo lo que está escrito, con todo tipo de racionamiento, todo tipo de orden, todo tipo de moral. Entonces, Dada es un movimiento antiestético, antipintura, antiartístico, antiliteratura, antisocial, y pretende imponer a partir en el fondo es un movimiento de inspiración nihilista, y a partir de eso romper con todo lo establecido, refundar a partir de Dada. ¿Ya? Dada, que de cierta manera es una voz, un lenguaje que podríamos definir lo que viene desde los primeros balbuceos que hace el ser humano cuando nace, cuando es un bebé. Da, 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 da. Ujú. Y una forma también de ironizar. Ellos decían que de cierta manera el lenguaje ya había sido llevado ya a lo peor, a lo último, en este caso por el mismo periodismo. ¿Ya? Entonces el lenguaje ya estaba tan manoseado, estaba tan descompuesto, que había que reinventar el Dada y la misma poesía. De ahí aparecen todas estas actividades de poesía fonética, que es donde solamente hay exclamaciones guturales, sonidos o palabras que no significan, y es la manera de crear un nuevo lenguaje, forma de respuesta a este otro lenguaje, entre comillas, docto, culto, pero que tiene una situación a nivel global que dista mucho de ser una situación ideal. Es decir, la situación es lamentable que se dio la crisis económica, con estas guerras, con la cantidad de muertos, la cantidad de sufrimiento. Entonces había que imponer una nueva forma de ver la vida, y Dada justamente el dadaísmo es lo que sale como respuesta, como una respuesta
fuerte y brutal, qué sé yo, a este otro modo imperante. Después se van desarrollando cada vez, Dada va incorporando nuevas formas de poder llegar a ir evolucionando en su búsqueda de rompimiento de todas estas estructuras, de todos estos cánones. Y aparece también, por ejemplo, los poemas simultáneos, donde 1, 2, 3, 4, 5, 6 poetas leen simultáneamente cada uno sus versos, sus poemas, por lo tanto no se entiende nada. Quizá uno de los pecadillos del mismo movimiento Dada y de sus cultores fue cada vez ir buscando llegar a situaciones cada vez más provocadoras, lo que lleva a veces a separarlo mucho del público. O sea, Dada en general, no solamente en su inicio en Zurich, sino que también en Alemania, ya sea en Colonia, Berlín, o en Francia, o aquí mismo en Latinoamérica, no tuvo mucha resonancia en el público. Había público que asistía, que se iba a los cafés, que asistía a los recitales, pero en muchas oportunidades el público terminaba enfadado con lo que provocaba también que los dadaístas pusieran mayor énfasis en la siguiente etapa para seguir provocando a este público. La provocación sobre todo. Sin embargo, ahí está enlazado con lo que dice una de las grandes contradicciones que encuentro que tiene en su papel antiburgués, ¿te das cuenta? Pero las obras que crea el Dada, de alguna manera está enfocado a un público burgués, está enfocado también a un público pequeño, no precisamente al pueblo, no precisamente a las clases trabajadoras, que de una u otra manera al llegar a entender por último o las referencias que tienen algunas obras dadaístas están más bien enfocados a un grupo minúsculo de personas que a una gran masa. Yo pienso que en general siempre la expresión artística, que es un poco espejo, reflejo de cada estado social, de cada tiempo, en su momento no es parte de una mayoría, no es asumida, ni es entendida, ni tampoco ni comprendida, ni conocida por una mayor cantidad de público. Y eso ha sucedido casi en todas las expresiones. Pero sí hoy en día, por ejemplo, Dada es conocido por todo el mundo, o sea, es de conocimiento público lo que hicieron los dadaístas, lo que plantearon. Y yo creo que en ese sentido lo mismo pasó con los surrealistas en los años 20, lo mismo pasó con los futuristas. Uno piensa, por ejemplo, que Dalí en el año 32, 33, 34 era un tipo conocidísimo en Europa, es decir, no era conocido para nada, ni siquiera en su propia España. Quizás en el exilio después fue conocido. Pero volviendo al Dada, yo creo que no se piensa en qué impacto se va a tener, solamente es el individuo que quiere manifestarse. Y no lo hace pensando en que si eso va a tener un impacto, no va a tener un impacto. Obviamente quieren lograr un impacto y por eso hacían estos recitales. Pero ellos no, yo creo que el que está creando no visualiza ni imagina qué impacto va a tener a corto, mediano, a largo plazo la obra que está haciendo. Es la necesidad solamente de expresarla. Y en ese sentido hay una cosa espontánea en el Dada, se ve como ellos armaban, configuraban no solamente su poesía, sino que también sus actos de dadaístas y después, bueno, sus obras visuales. Yo creo que no es un arte desde la burguesía, porque la burguesía obviamente, ni tampoco un arte pequeño burgués. La burguesía son aquellos que tienen los medios de producción y difícilmente nunca han creado nada, o sea, nunca han creado algo artístico ni poético, y quizás algunos hijos de la burguesía reniegan, como pasó aquí en Chile, pero rompen con sus propios lazos, ¿no? Lazos familiares, lazos sociales, y se pasan al lado en este caso, de la clase del pueblo, de la clase trabajadora, etcétera. Y marcan son como una suerte de faro, un faro un individuo que reniega de su forma, sin perjuicio de que también hay otros elementos que se van integrando y que son parte de capas medias o no necesariamente de la burguesía.
Lo que sucede con el Dada, atendiendo tu pregunta, es un arte o una poesía que era completamente antiartística o antipoética, termina convirtiéndose en un objeto de colección, un objeto museal, porque jamás los dadaístas quisieron estar dentro de un museo, ni menos ser exhibidos, salvo sus exhibiciones que eran manejadas solamente por los dadaístas, pero terminó un fenómeno bien entretenido de que se le dio un valor estético, ¿ya? Porque en el fondo hay una estética. Lo que pasa es que es una estética rupturista, pero en el fondo igual es una estética. Uno al usar cualquier tipo de elemento para componer, aunque sea con la idea de provocar un displacer, esa estética puede que ese displacer tenga algún atractivo y de alguna manera pasa a ser tenga un efecto placentero en el observador. Eso es lo que pasó con Dada. Estos objetos no se habían creado antes. O sea, había un antecedente del collage a través del cubismo, pero con cierta composición, con cierta armonía. Pero este collage que rompía con todo, que no tenía pero ninguna coherencia, no había un hilo conductor, sino que rompía pero brutalmente con todo canon estético. Bueno, pensar en la intervención que hace el mismo Duchamp, que sea de la Gioconda. Y una intervención, claro, y las iniciales al final, que sé que en el fondo LH o Q, que representan se lee en francés, pero en el fondo al leerlo rápido en francés viene a decir estoy con el culo caliente. Esa vendría siendo hay un rechazo, ahí se ve, por ejemplo, en la impronta de Duchamp, un rechazo a todo el canon. Y rechazaba absolutamente todos estos maestros, estos grandes maestros, Rembrandt, o el ícono que representaba la Gioconda. Iconoclastas, pues, en su esencia. Y yo creo que el fenómeno que pasó después porque ellos iban a los basureros a buscar Kurt Schweitzer, qué sé yo, uno ve sus obras, el mismo Picabia, que van a los basureros, recogen pedazos de madera, tornillos, arman alambre, y van armando Raoul Hausmann, que se agarra esta cabeza, que sé yo, y arma esta suerte de collage escultórico. Son desechos, son basura. Y el encanto que tiene el desecho, el encanto que tiene la basura, lo derruido, lo ruido, pasa para ellos a tener sentido. Porque toda esta cosa mecanicista, que por un lado los futuristas que se ensalzaban, esta mecánica, esta cosa motorizada, esta industria que avanzaba, para ellos lo que producía era daño, era terror. Mientras que el aparato inútil, el objeto inútil, la cosa que no servía para nada, era la que realmente tenía un sentido, desde el punto de vista filosóficamente hablando. Perfecto. Oye, viajando un poco, bueno, sabemos que el Dada nace en Zurich, en Suiza, rápidamente se expande a otros lugares, está por lo tanto lo que podemos llamar, no sé si la escuela, pero el grupo, más bien el grupo norteamericano, el grupo alemán, ¿no es cierto? El grupo Colonia también, pero también está en grupos latinoamericanos. Dentro de eso tú estás escribiendo algo ahora último con respecto al Dada en Chile. ¿Cómo va eso? ¿Cómo se impactó en esa época? Porque tenemos que circunscribirlo igual a una época. Sí, lo del Dada en Chile, bueno, hay manifestaciones en México, los estridencistas que podrían relacionarse con el dadaísmo, los ultraístas que están en España. Hay antecedentes en Uruguay, que también en Venezuela. Pero en Chile, curiosamente, es donde más se dieron fenómenos, entre comillas, similares a las vanguardias en Europa, donde hay más abundancia. Y podríamos decir de que es el contacto, el vínculo que se produce entre estos hijos de la oligarquía, Joaquín Eduardo Bello, Vicente Huidobro, Juan Emar, que parten a Europa a estudiar, o en el caso de Joaquín Eduardo Bello, con la intención de que aprenda algo útil, después de haber escrito su libro El Inútil, y terminan, bueno, tomando contacto con esta, entre comillas, vanguardia, el caso del dadaísmo,
Y Joaquín Eduard Bello es lo más patente, así cuando el año 20 conoce a Tristan Tzara, estando todavía en apogeo el dadaísmo en Europa, tanto así que Tristan Tzara lo nombra presidente que sea el Dada para Chile. Y hay un libro que toda esta información empieza a aparecer hace no muchos años, incluso el caso del libro Metamorfosis de Joaquín Eduard Bello, que aquí lo tenemos, que él ocupa el seudónimo de Jacques Edouard, y que fue reeditado el año 70 en la editorial Nacimiento el año 79. Y existía el mito de que se había editado el año 21 acá en Chile, otros hablan del año 20. Es un libro de poesía, primero es un libro de poesía, que no es el fuerte que se de Joaquín Eduard Bello, y está absolutamente circunscrito dentro del Dada. Es decir, en parte, voy a hacer algo de lectura acá, sí, por supuesto. Dale. Donde él dice, Jacques Edouard, proclamado presidente de Dada por Tristan Tzara, la proclamación universal de presidentes en el Salón de Independance en París, 1919. Y dice, él mismo escribe acá, este fue en un folletín en realidad, dice, este folleto contiene composiciones ultraístas y dadaístas, asumiendo soldados de lo alto de esas pirámides 40 siglos hacen muecas al movimiento Dada. Y uno ve la construcción, dice, a Tristan Tzara, está dedicado a Tristan Tzara, inventor de la lengua francesa. Es decir, hay una actitud provocativa, claro. Hay una manera de construir cada uno de los versos de los poemas que tiene que ver mucho con el Dada. Y bueno, había un mito de que este libro no se había escrito. Al final creo que porque nadie conoce el libro, el folletín original. Esto llegó de manos de Vicente García Huidobro, nieto del poeta, que lo hace llegar a la editorial Nacimiento, también se edita en la editorial universitaria, y ahí es que podemos conocer. Pero cuando uno ve, por ejemplo, dónde está la primera emisión, es decir, primera edición, donde se hizo, no hay ningún antecedente. Sabemos que se hizo, que existió, incluso el mismo editor nos dice qué cosas más nos puede aportar esa edición que él está viendo, ese folletín. Entonces, hay mucho que investigar, hay muchos paños que cortar en ese sentido. Lamentablemente no hay ningún ejemplar, un primer ejemplar de la primera edición. Algunos escritos están en universidades norteamericanas. Tenemos otro caso, por ejemplo, del movimiento Agú, que sería como el primer antecedente de un pequeño movimiento Dada acá en Chile. Así que aparece en la revista Claridad el año 21. Claridad, bueno, que era una publicación anarquista que donde daba cabida a todos, todos entraban ahí, todos publicaban, encontramos hermetismo, orientalismo, anarquismo, los espartacos, movimientos social soviéticos, socialistas soviéticos. Entonces aparece el manifiesto Agú, ¿ya? El manifiesto Agú, que aparece en el año 1920 en la Claridad el 13 de noviembre. Ya, bueno, y Alberto Rojas Jiménez y Martín Bunster, Rojas Jiménez, amigo después de Neruda, sí. Tienen esta aventura, bueno, ellos muy jóvenes tienen esta aventura, pero Agú dura prácticamente nada, es una acción muy efímera y que no deja grandes huellas y que no es reconocida tampoco por la crítica. La crítica dice un mal chiste, la crítica es despiadada en ese sentido de hablar de que son malos poetas, porque claro, están tomando el canon en relación de la poesía criolla, no aparecen todavía las vanguardias, no aparece Huidobro en plena escena, menos aparecen los surrealistas. Entonces los antecedentes que hay de la poesía criolla en Chile, al compararla con estas aventuras dadaístas, nadie se percata de lo que está sucediendo acá. Nadie se percata de que hay una vanguardia, que hay un dadaísmo que se está imponiendo, porque tampoco no se conocía lo que estaba pasando en Europa. Y después, a fines de los años 20, aparece lo que es el runrunismo. El runrunismo, que sí diría que es como un movimiento dada mucho más de peso, con
con más participación, con una editorial Run Run. Bueno, nace con el cartel runrunista, que sé que es una participación en un poema escrito donde supone que participan estos 4 poetas chilenos, también jóvenes, y que tiene que perdurar un poco más en el tiempo. Estamos hablando del año 28, 29, 30, 31. A mí eso sí me llama la atención leyéndola, porque es muy poco material de los runrunistas, está todo en Texas, en universidades norteamericanas, etcétera, que es muy distinto, ese dada al agú. Y el agú es distinto a la manifestación que hace Joaquín Eduardo Bello. Y lo mismo podemos decir o deducir de las manifestaciones en Zúrich, en Colonia, en Berlín o en Francia. Yo creo que cada movimiento, por muy rupturista o incluso basado en ciertos cánones, siempre va a tener una diversidad y esa diversidad siempre te lleva a muchas partes. Enrique, a pesar de la actitud anti todo que tomó Dada, anti-burguesía, anti-literatura, anti-arte, ¿cuál es el legado que le ha dejado al mundo del arte este movimiento? Bueno, claramente es la forma como la nueva propuesta que hay en el término de la literatura y también en la plástica. Y en la plástica yo podría poner el acento, por ejemplo, en Hans Arp, en el cuadro titulado I, donde él toma elementos, tiene una serie también, por ejemplo, los relieves, que son elementos tomados desde lo cotidiano y va armando a partir de lo más abstracto, que es una propuesta, un collage dentro de elementos, pero también con abstracción. También podríamos definir el vínculo que hay entre el Dada y el surrealismo con el primer collage surrealista, que es de justamente Max End, titulado El Ruiseñor Chino, basado en el texto de Andersen, una obra muy poética, que él hace el collage, pero después hace un fotomontaje, toma una fotografía, hace un fotomontaje para hacer desaparecer incluso esas líneas de las separaciones del collage. Una obra que es interesante. También podría Anna Hosch, que es una alemana de Berlín, que tiene una obra bastante interesante en el papel de la mujer. Ojo que fue una de las únicas mujeres en Alemania porque a pesar de que estamos hablando de un momento revolucionario, la mujer tampoco no fue muy tomada en cuenta. George Grosz, que del expresionismo comienza a trabajar y se ve ahí un lenguaje más explícito desde el punto de vista de lo social. George Grosz, hay una obra fundamental que habla un poco de esto, el culpable que dice el culpable permanece anónimo, donde aparece este capitalista, porque hay un texto que sobre la cabeza de él que lo indica, y hay otro personaje que está tararará, que está tocando una suerte de mensaje trompeta, un mensaje dadaísta en la oreja de este capitalista, y la mujer atrás que se prostituye, que es víctima también de toda esta sociedad del capital. Hay obras en general interesantes, las mismas obras de Man Ray, esta plancha que el regalo se llama, que tiene estos clavos, estos 14 clavos, y que es de una inutilidad pamposa, entonces, y ese es el valor que tiene, es lo inútil o los ready-made, como habíamos hablado recientemente de Duchamp, de Marcel Duchamp. Y el valor que le da es un viraje completo que se hace sobre el arte, sobre la estética, sobre cómo componer y sobre qué materiales usar. Un poco dejar atrás la pintura. A pesar de que se ocupan elementos pictóricos, la mancha, qué sé yo, pero el tratamiento es otro, es completamente distinto. Y el legado de Dada, evidentemente, hacia el surrealismo es enorme. El legado que hace Dada hacia el pop art también es manifiesto. El Dada que hace, el legado que le hace incluso a las transvanguardias, donde se mezcla este expresionismo con un poco lo que hace George Grosz, de mezclar expresionismo con Dada. Es decir, hasta el día de hoy el legado es enorme. Otra cosa que quiero preguntarte o conversar contigo, Enrique, tiene que ver con que el Dada, siendo un movimiento
con fecha de inicio y fecha de término, nacimiento y muerte, entre el 16 y el 23, quizá un poco más. Pero fue un movimiento circunscrito. A principios del siglo XX sigue aún hoy, en la actualidad, en pleno siglo XXI, impactando tan fuertemente sobre todo a los artistas jóvenes, como solo un ejemplo, afortunadamente en este momento hay mucha actividad, muchos recitales poéticos en Chile, en Concepción, en Valparaíso. Se juntan en bares, varios cultores de la poesía recitan, hay público que va a verlo, etcétera. Y en varios de ellos se siguen haciendo, por ejemplo, cadáveres exquisitos. Por ejemplo, está el caso de la guarida, que tú has ido alguna vez a esos encuentros, ¿no es cierto? En donde se hace efectivamente el cadáver exquisito, se sigue trabajando a veces hasta con el automatismo y se nota ese tema rupturista y, no sé, esa fascinación que todavía se tiene por el lado. A ver, para contextualizar, una muy buena pregunta porque claramente desde un tiempo a la fecha, Dada ha tenido una explosión, el conocimiento del Dada, sobre todo la avidez de los jóvenes que se dio por conocer Dada, se da hace algunas décadas. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque para que surja Dada tiene que haber una cierta condición político-social, ¿ya? Eh, Claramente ya vimos cuáles eran las condiciones en la Europa de la Primera Guerra Mundial y, y en ese aspecto aquí en Latinoamérica resonó muy fuerte el dadaísmo porque estaba viviendo un periodo de mucha opresión político-social. Por ejemplo, aquí en Chile en 1891 se corta de frentón un proceso democrático que venía planteando Balmaceda. Lo mismo pasa en Brasil en el año 1889, 1800, está el porfirismo que se lleva en México, bueno, que después concluye con la Revolución Mexicana, pero en general en todos los países latinoamericanos, unos años más, unos años, todos los procesos democráticos de avance se ven interrumpidos. ¿Sí? ¿Por quiénes? Bueno, alentados por las oligarquías respectivas en cada país. Entonces, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, el periodo parlamentario del año que dura hasta el año 25, 1891 hasta el 25, donde la oligarquía gobierna sin contrapeso, manteniendo los estatus de oligarquía que son con todos sus beneficios y todas sus granjerías, y el pueblo viviendo que son en condiciones bastante miserables y alejados incluso de algún tipo de educación. Eh, ese mismo proceso que se está viendo también en Europa, se está viendo en Latinoamérica, y aparece muy fuerte también las vanguardias acá en Latinoamérica por respuesta a eso mismo. Después del año 25, también siendo coincidentes en los países latinoamericanos, se empiezan a producir eh, progresivamente cambios hacia un estado social o a un estado un estado que cuida, un estado que alberga a partir del año 25 aquí en Chile y en cierta manera en Estados Unidos con el New Deal que se de Franklin Delano Roosevelt empieza a haber un estado más benefactor, ¿ya? Lo que da pie para que aparezcan otro tipo de movimientos, otro tipo de expresiones y el Dada, que esta cosa que rompía de forma brutal, qué sé yo, y violenta en la sociedad, no tiene como tanta cabida. Se empiezan a dar otros procesos, los procesos sociales de izquierda, el surrealismo se manifiesta en cierta manera que se va acompañando también en estos procesos. Pero a partir de los años 80, en general en el mundo, hay una retroacción en cuanto a los procesos sociales y aparece esta nueva fórmula del neoliberalismo, que en el fondo es las oligarquías recuperando todo aquello que habían perdido en la década del 20 o el 30 que se dio en distintas partes del mundo. Y a pesar de que, entre comillas, hay una situación como de bienestar, eh, hay muchas faltas de oportunidades, se está viendo una sociedad que es violenta, que te agrede. Y eso es caldo cultivo para el Dada. Yo creo que la situación, la modernidad líquida, como decía Sigmund Bauman en su libro, en que están sucediendo cosas en
en que los fenómenos están coartando a la sociedad y al individuo, que permiten que aparezcan, no como movimientos, ojo, sí se están apreciando muchas manifestaciones, ya sea dadaístas, surrealistas, puede estar para el movimiento por un tema de la individualización del sujeto hoy en día, pero yo creo que gana muchos adeptos el planteamiento de Dada por las condiciones sociales que estamos viviendo. Y no solamente el Dada, sino también otras expresiones como el anarquismo, qué sé yo, etcétera. Yo creo que en ese sentido, por eso el Dada tiene tanta fuerza, y yo lo he visto en recitales poéticos, como decías tú. Hay manifestaciones plásticas también que están por ese lado, porque ya como que toda esta cosa, hoy día ya no es la mecánica, esta cosa industrial que era la modernidad, sino que hoy día es la tecnología, el chip, la cosa digital, etcétera, la que es la vanguardia del progreso, si podríamos definirla así. Y ante eso también hay una suerte de rechazo. Entonces el Dada te ofrece la opción de tomar la herrumbre, de tomar la basura, de tomar aquello que no sirve, porque aquello que supuestamente nos sirve nos ha sido perjudicial en muchas maneras. Y hoy día que se están dando muchas guerras, no a la manera de una Primera Guerra Mundial o una Segunda Guerra Mundial, sino que conflictos localizados, pero en África, que se está dando muchas guerras regionales, locales, divisionistas, separatistas, en Europa, que se está viendo muchos conflictos, también los conflictos migratorios, en Medio Oriente, para qué decir. Y hay como un aire, yo creo que hoy día se respira un aire muy similar a lo que era la Guerra Fría, ese temor a que una guerra se te instale en el vecindario. Y de hecho hay miedo, pues hay mucho temor, y eso hace un estado, hay una inquietud, sobre todo en la juventud. Puede haber una cierta conformidad sobre los aspectos sociales, pero ya la gente más adulta, pero los jóvenes que vienen con más inquietos y más críticos, yo creo que están tomando este aspecto del Dada. No habiendo pensamiento crítico, no me estoy refiriendo de que haya un pensamiento, un análisis elaborado de la situación, porque claramente si lo seguimos viviendo es porque no ha habido una elaboración. Pero Dada es eso también, pues es una respuesta gutural, una respuesta que es un fonema que trae consigo una expresión de rabia, de desazón, de tristeza, de pena, o de romper con todo esto. Yo creo que por eso Dada tiene todavía, y cada vez va a ir teniendo mayor cantidad de adeptos, y aparte que una estética que ya ha sido masticada, qué sé yo, y digerida varias décadas, y que absolutamente aceptada. Que es completamente aceptada. Es casi un contrasentido en eso, ¿ah? Eh, Lo que acaba de plantear es una estética que está siendo aceptada, pero igual tomándose quizás como una especie de bandera no sé si una bandera de lucha, pero mira, quería solo comentarios que mientras tú me hablabas yo iba recordando movimientos musicales, por ejemplo, que están movimientos que se llaman, creo que en 8 bits, que se refieren a estar recuperando los antiguos Atari, por ejemplo, para hacer reciclando la basura, como tú lo planteas, para hacer nuevos instrumentos, y esto es algo que se está haciendo sobre todo acá en Sudamérica desde mediados de los 90. Yo creo que hay un pensamiento líquido, así como hay una modernidad líquida que va cambiando y se va transformando, esta cosa que se licuosa, que se va cambiando de aspecto. Yo creo que incluso hasta Internet ya no es los medios masivos que se pretendían o que se pensaban que eran un momento. Es decir, se van haciendo trasvasijes de ciertas celdas a otras celdas de información, donde mucha información queda en el camino, no alcanza a ser percibida por 20 o 30 personas. Y es un fenómeno que es interesante de atender, porque yo creo que de haber manifestaciones muy similares al Dada,
que a lo mejor no van a tener no van a ser percibidas más allá de un mínimo de un grupo de personas. Pero eso tampoco no es lo preocupante, hay que hacerlo nomás, porque evidentemente yo veo que cada cual administra su parcela de información, el mismo Facebook, es decir, uno no es capaz de ver más allá de 100 amigos, como mucho. Claro. Lo mismo pasa en Twitter, salvo que sean personalidades, personajes ya de los más medios, como la televisión, y creo que en ese sentido hay una descomposición nuevamente de la sociedad, una descomposición que se ve, porque la descomposición viene de mucho antes, es decir, del momento que han habido golpes dictatoriales, golpes de Estado, que sé yo, han habido intervenciones armadas. Hoy día quizás esa información vuela un poquito más rápido de celda en celda, es la que se alcanza a depurar y se informa, pero no hay tiempo tampoco para informarse mucho. Yo creo que en ese aspecto la gente toma una idea, ve el barniz, pero no profundiza. Y creo que en ese sentido, por eso Dada ha tenido también éxito, porque es una imagen que golpea, tac, tac, son dos bofetadas a la cara y tú tienes la síntesis y tomas ese elemento. Un poco lo que hizo también el surrealismo en algún momento, que después lo toma la publicidad, pues la publicidad se nutre completamente de esa síntesis, esa metáfora y la envía. Yo creo que, pero hay una descomposición, no sé por dónde se va a encauzar esta descomposición, no veo tampoco una capacidad de reacción de las masas. Creo que todavía estamos más pendientes del valor objetual, simbólico que representa el objeto, o cómo cuidamos nuestra pequeña parcelita, qué sé yo, de nuestro pequeño dominio individual. Ya no es el mismo tiempo de antes de los grandes movimientos sociales o masivos, sino que es una acción individual, es la social espectáculo, como decía Guy Debord. Claro. Y yo creo que es bonito el fenómeno porque todo el mundo hay mucho Dada, tanto gente que está haciendo Dada, gente que se está expresando en el Dada, como gente que está consumiendo. Claro. El anterior, el antiguo, el clásico, el original, como el neo Dada. Y que vamos a consumir harto, porque sin quererlo, sin querer queriendo, el próximo año se cumplen 100 años del nacimiento de Dada. 100 años. 100 años. Entonces me imagino que como este afán tan grande que tenemos de cada ciertos 50, 100 años celebrar y celebrar, van a haber miles de exposiciones en todo el mundo acerca de... Indudablemente. Van a estar Dada en el museo, colgando del museo. Colgando del... No, yo creo que va a haber una gran fiesta de Dada en el mundo. Ahora, Dada... tiene un mensaje claro, o sea, a pesar de que hoy día podemos hablar de que hay coleccionistas que tengan, no sé, una obra de Schweitzer, qué sé yo, de Picabia en su colección privada, el hecho, el hacer y el mensaje siempre es claro en cuanto a dónde quiere golpear. No es lo mismo que, por ejemplo, que Dalí. Este Dalí que se va descomponiendo desde el surrealismo hacia su propio negocio, su propia industria, y que ya pasa a ser un objeto simbólicamente que representa a Dalí como un elemento estético, poético que tengo que tener en mi casa o tiene que estar en un museo. Yo creo que esa es la diferencia entre estas dos manifestaciones, y Dada yo creo que en ese sentido es más puro, tiene una pureza y una originalidad. Es como a veces he visto yo los collages de mismo Breton, ya los acabamos de ver aquí en la muestra en el Bellas Artes, que están en la colección. Si yo los sacara, los reprodujera y los tratara de vender, quizás nadie me los compraría. Ahora, como son de Breton, adquieren un valor simbólico distinto, pero en Dada, lo mismo en el collage, la gente lo toma y lo aprende, lo puede hacer, puedes tener un quehacer con el collage, lo puede interpretar, lo puede difundir, pero no es un objeto estético que yo lo pueda tener en mi casa, salvo evidentemente lo que dije antes, los coleccionistas que sí saben.
pero tiene como una mayor cercanía, tiene una mayor cercanía con la... Yo creo que al surrealismo le pasa lo mismo también, es decir, esa forma, ese lenguaje que tiene, que habla del inconsciente, de lo que nos interpreta desde dentro, por eso hace ese clic, hace esa comunión con el público, con la gente, que en el fondo es lo que pretende un artista o un creador cuando realiza un poema, etcétera, etcétera. Perfecto. Oye, Enrique, te agradezco mucho este tiempo que nos hemos dado para conversar un poco acerca de la edad. Les quiero comentar a la gente que nos está viendo a través de nuestra revista virtual La Kuma Pusaki, que te dejo desde ya invitado para que en una próxima ocasión conversemos, pero esta vez de tu obra, de la Vaya. obra que es bastante grande, bastante extensa, tanto pictórica como literaria, que tiene Enrique de Santiago. Muchas gracias, Enrique, y muchas gracias a ustedes, y nos estaremos viendo en otra oportunidad. Gracias a ti por la invitación, muy Gracias. amable.